Kalos calla gatos. Este fue el lema que iluminó la filosofía griega, la verdad y la belleza. Pero ¿qué son? ¿Y cómo participan los hombres de ella? En el Fedro de Platón se enuncia la alegoría del carro alado. En este el hombre alcanza la cúspide de su ser al dominar sus facultades racional e irracional. Emparejar estas partes elevan al humano a la frontera con el mundo trascendente, el mundo suprasensible, en donde se encuentra la verdad, donde los dioses de la eternidad gozan de la más bella de las existencias. ¿Pero es este mundo suprasensible algo real? Es algo que jamás lo podremos comprobar. La filosofía occidental estaba en esta búsqueda sin términos desde el tiempo de los griegos. Encontrar aquel mundo trascendente ha sido la tarea vital. Es allá donde se puede tener una seguridad perenne. Todos los filósofos han hablado de aquel lugar que está más allá de la Tierra, desde Aristóteles hasta Kant. Se le ha nombrado Topos Uranus, el mundo supralunar, la res infinita, el cielo cristiano, el lugar del ser, la ciudad de Dios, el noúmeno, etc. Ya decía Nietzsche que este ha sido uno de los errores principales de Occidente, separar la inmanencia y la trascendencia, arriba y abajo, cielo y tierra, error que empezó con Sócrates y que se perpetuó en la cultura gracias al cristianismo. Corolario de aquí es que haya definiciones de la belleza que apunten hacia el uno, como el de Santo Tomás, que es un uno trascendente, o otros que apunten a un principio a priori de lo existente, para definir todo lo que es bello. Eso no es sino una parte del problema de separar cuerpo y alma. Misma separación que es el sustrato donde se fundan las ciencias y artes contemporáneas. ¿Se puede tomar en serio los estudios de la belleza que siguen con esta separación de cuerpo y alma? Porque estos estudios por lo regular terminan en alguno de los extremos. Queda demasiado empírico muy racional, o en su defecto está Kant, quien más trató de unirlos, pero terminó apuntando más hacia el idealismo. Si en algo se ha pecado en la filosofía es un exceso de racionalismo. Por ello no es sorpresa que no haya estudios y análisis filosóficos sobre qué es el cuerpo en sí o cómo funciona en sí. Rousseau criticó arduamente esto en los hombres de su época, ya que casi todos parecían un molde uniforme sin espíritu. El hombre de ese siglo ya no estaba conectado con su cuerpo. De ejemplo tenemos, por un lado a Rameau, haciendo en las Indias galantes, con su acto sobre los nativos americanos, describiendo su modo de vida en fisis con el mundo. Pero esto solo era un espectáculo para el consumo de las élites europeas, y en contraparte están los verdaderos nativos americanos, quienes no entendieron en nada el modo de vida de los europeos, ya que no vivían en fisis con el mundo, aparte de que trataban al mundo como si fuera un objeto. Entonces, ¿qué es más bello, la ópera de Rameau o el modo de vida de los americanos? Estos contrastes tienen sus raíces en la filosofía y posteriormente en cómo ésta se vuelve un modo de ser para los hombres. Veamos a los mesoamericanos, en específico la náhuatl. En este lado del mundo no se tenía una separación tajante entre cuerpo y alma, empezándolos por los métodos de educación. Mientras que en Europa se estaba saliendo de un brote pestilente de viruela, en el Valle de México se estaba fraguando un sistema educativo universal, en donde la educación primero constaba del endurecimiento del carácter, la disciplina, el trabajo, la rectitud moral y el control de las pasiones, o como ellos lo llamaban, forjar un corazón fuerte. Se daba una importancia vital al cuerpo, en el autoconocimiento y en el autocontrol, y solo después de consagrar un corazón fuerte, un individuo podría adentrarse en la sabiduría teórica, ya sea aprender un oficio como el forjador de cantos, o sea un poeta, una manteca, un escultor, un tlamatimine, el filósofo, alfarero, etc. Y se decía que una obra era bella cuando en ella se plasmaba el corazón de quien la hacía. Así, si el sujeto lograba esta tarea, se decía que estaba completo, que había florecido, y se decía que tenía Inixtlin-yolotl, rostro y corazón, un corazón fuerte y un rostro sabio, y esto para los mesoamericanos era la belleza. El saber lo que sientes y sentir lo que sabes. Allí estaba la unión, y es así como se consagraba tanto el hombre como el arte. Esta concepción de la belleza se ve reflejada en el mito del Tliantlapalan y el viaje de Quetzalcóatl. Por el año 1000 después de la era común, existía la Altepetl de Tolan, la capital de los toltecas. De los toltecas sabemos que fue una de las civilizaciones del Epiclásico, fue la transición de las sociedades filosóficos sacerdotales como Teotihuacán y los estados militaristas como el Mexica. Por estos años en Tolan se encuentra la encarnación humana de Quetzalcóatl, Seacatltopilzin. Esta figura está impregnada de mito, fantasía e historia. Él fue el gobernante de los toltecas, de él se decía que era un hombre muy sabio, recto en sus acciones y sabio en sus palabras, además de que era sumamente bondadoso. También llegó a practicar formas de ascetismo y castigaba el sacrificio humano. Pero sobre todo, fue él quien le dio a los toltecas el arte y el saber. Tanta fue la grandeza de lo relacionado con los toltecas que este nombre se llevó a convertir en sinónimo de la sabiduría, de la grandeza y de la virtud.
Este hombre, Zacatl llamó demasiado la atención del dios Tezcatlipoca, quien es la representación de la introspección, de la verdad interna de los hombres, del tiempo y del inconsciente. Así que Tezcatlipoca fue a verlo, en su forma de anciano. Así se hizo presentar ante Quetzalcóatl. Cuando estuvieron juntos, Tezcatlipoca le ofreció una bebida que según le daría la vida eterna. Quetzalcóatl de forma ingenua la bebió, pero esa no era sino que un embuste, ya que en verdad había bebido pulque. Fue tanto el fervor de Quetzalcóatl que terminó bebiendo 5 tarros que lo hicieron perder la conciencia de sus actos. Fue así que toda la rectitud de sus acciones y la sabiduría en sus palabras se perdieron. Llegó a hacer mucha bulla y escándalo por toda Tolan, además de que terminó teniendo relaciones sexuales con su hermana. Al día siguiente, Quetzalcóatl con cruda moral y física, vio de nuevo a Tezcatlipoca, quien sacó su espejo de obsidiana y le enseñó el reflejo de su interior. Quetzalcóatl se horrorizó, ya que vio una figura horrible y no creyó que fuera él mismo. Así que arrepentido y avergonzado decidió dejar la capital de los toltecas. Se dirigió rumbo a Cautitlán y de ahí pasó en medio de los volcanes, para después llegar a Cholula, Puebla. Una vez ahí, partió hacia las costas de Veracruz. Llegando a Veracruz y en puestas del mar, hizo una balsa de serpientes y se adentró en él. Ya dentro del mar se autoinmoló y se elevó hacia la Casa del Sol. Se dice que en ese momento se fue al Tlalnepantla, a la noche y al amanecer. Una vez ahí, fue a la Casa del Sol y a sus cantores les arrebató la flor y el canto, en Xochitl, el saber y la belleza, en suma la poesía. Para poder dársela a los hombres, hecha esta tarea que tal cual se elevó aún más y se convirtió en Venus. Muchas han sido las versiones e interpretaciones de este mito, pero es curioso que justamente cuando Quetzalcóatl cae en los placeres de la carne es cuando mayor impulso tuvo para ascender y dar a los hombres la poesía. Él le robó al alba lo que es propio de ella, su esencia y su existencia. De una experiencia física obtuvo la grandeza que le pertenece al cuerpo, la belleza y el saber. Así, si hay algo bello que se puede conocer, se debe llegar a través de la unión de cuerpo y alma. Este mito me parece que refleja lo que es lo bello, donde el saber y el sentir son una y la misma cosa. Y en esto creo que se parece al carro alado, en la unión de lo racional e irracional, pero con la salvedad que el carro alado te eleva a un mundo suprasensible, el Kalos Kayagatos, mientras que aquí, en Mesoamérica, se creía que si había un lugar para conocer la verdad, es aquí mismo en la tierra, y por ello es el alba en sí misma donde el hombre encuentra la flor y el canto, o como decían Nezahualcóyotl, que la casa de aquel que se está haciendo a sí mismo, o sea el ser, es aquí la misma de los hombres, donde trascendencia e inmanencia son juntas.